Dios les bendiga, hermanos. Y Dios nos abra puertas para alguna conversación de la palabra en este culto que hacemos ya todos los domingos, desde la casa, para poder comunicarnos de esta manera y tener alguna palabra de aliento para cada uno de nosotros. Yo deseo que el Señor nos guarde y guarde a todo su pueblo y nos libre. Por eso que ruego al Señor que sea a favor de toda su iglesia. Vamos a dar comienzo a esto que estamos haciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a usted que abra su Biblia o ponga allí oído a esta lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Ahí leeremos algunos versículos importantes para nuestra conversación. De los versículos 11 al terminar, voy a hacer esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y al menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó las músicas y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Añada el Señor bendición a esta lectura y sea bendecido en nombre del Señor. Y Dios nos ha hecho sentir leer esta palabra tan conocida para todos nosotros, donde allí constantemente sabemos de ello. Y yo digo en el Señor que esta es una
de las parábolas más conocidas del mundo entero, aplicable a tantos conceptos de la vida humana desde el principio, como Dios allí dio un mensaje para la humanidad entera, para todos los campos, un mensaje eterno de siempre en su amor. ¿Qué había motivado esta parábola después de haber dado dos antes a un pueblo donde allí había mucha gente de distintos comentarios? Y cómo Jesús llegaba con facilidad a los publicanos y pecadores. Y allí estaba con ellos en esta conversación. Y hubo comentarios entre los fariseos y los escribas. Y murmuraban, decía un versículo, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. De esa manera, el Señor movió dos parábolas antes de esta que hemos leído, mostrando cuánto amor tiene Dios para con el hombre. Y nosotros sabemos perfectamente cómo la misericordia de Dios allí ha sido a favor de todos los hombres, porque de tal manera Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Pero miramos este hecho específico, ¿no es cierto?, de esta parábola que todos conocemos y está siempre en nuestros labios, la parábola del Hijo Pródigo, donde allí vemos esta forma que nos explica el Señor tan clara, tan evidente respecto y que se da en tantas circunstancias. Se da en la familia, se da en la iglesia, se da en los países, se da allí en la creación misma, donde de esta manera sucede este hecho. Alguna vez oía el comentario de un astrónomo que él admiraba la creación de Dios y miraba cómo allí los astros funcionaban de distintas maneras las creaciones. Y conociendo esta parte de la Escritura, el hombre hizo un comentario respecto a toda la creación que había sido fiel. Pero había uno que se había apartado de la manera que había sido establecida. Y ella identificaba a ese como la tierra. Porque Dios había tenido que venir a buscar al hombre. Había tenido que arreglar las situaciones humanas, terrenas. Y ya lo vemos nosotros, conocedores de la Escritura, como desde el principio. El hombre falló, pecó ante Dios. Y tuvo dolor Dios. Y en un momento, como vemos en el tiempo de Noé, destruyó esta tierra por agua. Por ello que el comentario del astrónomo hablaba que a lo mejor nosotros como tierra, como planeta, éramos los únicos que nos habíamos separado allí de la voluntad de Dios. Pero sentimientos de hombre, sentimientos allí de la ciencia. Pero nosotros sabemos en verdad lo que el Señor Jesús quiere mostrar. Primero, cómo es la condición del hombre, cómo está la inquietud. Bien dijo el Señor en el principio que el hombre era inclinado hacia el mal. Siempre esa razón hacia el mal. Y por ello vemos todas las consecuencias. Y cómo el hombre tiene que sufrir en esa angustia. Y de esa manera vivir un episodio como este que nos muestra la Escritura, donde una familia que estaba tan feliz, tan allí bendecida, desarrollada, un padre que tenía 2 hijos, donde había la abundancia, donde estaba todo en paz y en tranquilidad, pero nació allí un sentimiento humano, el cual siempre está en los hombres, porque no reconocen las autoridades, porque no reconocen allí lo que Dios le ha puesto como bendición, y nosotros sabemos claramente que sin duda y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Por eso que yo digo que cada hijo es bendecido por sus padres, cada hija bendecida por sus madres, que allí le han cuidado, le han guardado, siempre ha sido una bendición. Y no importa el tiempo en que allí estén, el tiempo de vida que Dios nos ha dado, siempre debe estar esta bendición. Ya he dicho cómo a veces se pierde y en los momentos angustiosos, y estos hijos que allí tiene este hombre piden la herencia y dice la Escritura que hemos leído, y les repartió la herencia. Pero uno de ellos, el menor de ellos, allí juntándolo todo, no mucho tiempo más, allí se apartó y perdió todo lo que había recibido, todos los bienes, todo el dinero.
de aquella hacienda que el padre les repartió, lo había malgastado perdidamente, sin sacar provecho ninguno. No hay duda que el hombre tiene ese espíritu de desarrollo, de buscar cosas nuevas, de estar también libre de que nadie lo someta, no estar allí bajo las reglas, y lo vemos a través de las sociedades, cómo vemos las sociedades como reclaman, y aún en caso las nuestras, en nuestro país, cuánto allí desorden, cuánta angustia hay, que no se someten a lo que está establecido. Cuando pertenecimos a una sociedad, sin duda que tenemos que allí obedecer, entender, someternos a esa sociedad y de esa manera vivir en paz y tranquilamente, pero vemos los desmanes, vemos los problemas. Me dio mucha pena estos días viendo las noticias, como veía allí en una embajada, como la embajada allí de Bolivia, el consulado, donde había una cantidad de seres humanos que allí estaban reclamando cómo regresar a su patria, cómo buscar la forma. Y mucho más veía ese sentimiento cuando no tenían que comer y tenían que aceptar la ayuda ajena, porque no había otra forma. Y no tan solo eso, los vimos. Fuimos viendo también a los peruanos, viendo a otros. Cuánto deseaban ellos y cuánto allí era su petición de volver a su patria. ¿Quién los desechó de su patria? ¿En qué formas pudieron abandonar? Sin embargo, esta circunstancia se va viendo no tan solo en ellos, ¿no es cierto?, en los países que sale la gente que no se desarrolla y busca un camino mejor. Pero a veces se encuentran estas circunstancias como este joven que salió de aquella casa cuando había desperdiciado todo, no quedaba nada. Dice en la Escritura que vino una gran hambre en aquella provincia. Los hechos suceden de distintas maneras, las angustias están. Permanece así las circunstancias que Dios ha establecido del mundo. Hay momentos de altura, hay momentos allí bajos. Así como Salomón escribe en su escritura, donde allí nos muestra que hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir. Hay tiempo de abundancia y hay tiempo de escasez. Y así le pasa al mundo y le pasa a los hombres. Pero qué hermoso cuando allí el hombre tiene estos sentimientos y puede allí soportar y sobrellevar todas las cosas de esa manera en la obediencia, la ordenanza. Por eso Dios nos hace hablar en esta hora, así como hemos visto las sociedades, el mundo, la creación, los países. Allí también están las iglesias, donde Dios nos ha unido como un pueblo, como dijo el Señor Jesús, y habrá un rebaño y habrá un pastor, los cuales también tienen allí la circunstancia de obedecer, de buscar el camino, de obedecer a la palabra, a las enseñanzas que Dios por misericordia nos concede. Porque el buen deseo de todos los pastores que administran la obra del Señor es cómo hacer que su hermandad busque el camino de Dios, cómo mostrarles la puerta de la bendición. Pero cuántas veces hay estos sentimientos también en la vida de los hombres, las circunstancias en que allí sentirse, en que lo pueden hacerlo todo solo cuando nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. Por ello, hermoso es esta circunstancia que nos muestra la Escritura, que nos abarca, ¿no es cierto?, a todos los grupos que nos congregamos para estar siempre sometidos, unidos, obedientes. Y es mi deseo, como ustedes lo saben, todos nuestros hermanos, San Bernardo, siempre en mis predicaciones, que los hijos sean obedientes a los padres. De esa manera habrá bendición para ellos, habrá bendición para la familia y habrá bendición para todos, porque se obedece al mandato de Dios. Porque no existe allí en el sentimiento humano ¿qué padre quiere el mal para sus hijos? Sino por el contrario, siempre queremos el bien para cada uno de ellos. Y de esta forma quisiéramos que en todo progresaran, pero por el buen camino, por la senda que corresponde. Y no tener estas circunstancias tristes y amargas sin saber qué hacer en la vida. Este joven que nos muestra la Escritura tenía intelecto, tenía allí los bienes, tenía las economías, pero lo desperdició todo, lo perdió todo. Y de esa manera se encontró abandonado, disolucionado de todas las cosas, y teniendo deseo de comer las algarrobas que allí los cerdos comían, pero nadie se las daba. Pero qué hermoso es cuando el hombre puede tener un momento de recapacitación, de esa manera allí mirar el pensamiento de la vida,
Dios toca al hombre, Dios hace el llamado al hombre, pero no quisiéramos que ninguno llegara de estas circunstancias a desear las algarrobas, como allí las deseó porque no tenía con qué alimentarse. Sin embargo, Dios hizo un llamado maravilloso para un reconocimiento que el hombre estaba fallando, y comentó, como lo hemos visto en esta escritura, cuando él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Era la circunstancia de la vida, el pago de la vida, el pago de la desobediencia. Por ello, estar en esa circunstancia es difícil, angustioso, y no se la deseamos a nadie, sino que en todo haya una bendición. Por ello que nació esta buena idea, el buen deseo, ¿no es cierto? Y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vino esta fuerza que Dios da una oportunidad en la vida para que así el hombre pueda buscar el camino correcto. Y fue de esta manera como se levantó, y nos muestra la Escritura este hecho. ¿A qué iba Jesús con este relato, con esta parábola? Una parábola que todas las parábolas nunca existieron. Dios las tomó de una forma para enseñarlo en un vocabulario eterno, como es la palabra de Dios, que sirve para todas las épocas, para todos los medios. Y eso es lo que tenemos que entender, que esa es la palabra de Dios. Nunca se añeja, nunca está pasada de moda, siempre está actualizada, porque Dios habla hoy día. Si hoy oyere mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuántos siglos ya tiene esta parábola? Pero hoy día nos habla a nosotros, me habla a mí en lo personal, para estar siempre allí sujeto a lo que Dios nos ha impuesto, a lo que Dios nos pone, porque siempre es bendición. Y siempre le he hablado a mis hijos en el hecho, ¿no es cierto? También en el ejemplo de estar sometidos, de guardarlos, de cuidarlos, de alimentarlos, porque es el deber, para que también ellos como hijos también cumplan con sus hijos y se vaya cumpliendo en esto lo que es la palabra del Señor. Y no tengamos hijos desobedientes, y no tengamos allí altercados en la vida y se viva desamparado más tarde y ver a alguno de los nuestros que está allí comiendo algarroba. Dios ha tenido misericordia de nuestra familia y quisiera que el Señor tuviera misericordia de toda la familia. Que Dios guarde a tus hijos, Dios guarde a tu familia, que Dios te guarde a ti para ser siempre allí unido y estar dispuesto a lo que Dios habla, a lo que Dios enseña, ser obediente como miembros de una iglesia. Estamos en una circunstancia tan difícil, tan angustiosa, que no nos podemos congregar solamente por este medio y seguiremos adelante. Y nos estamos dando cuenta que es Dios quien ha puesto la mano sobre esta tierra nuevamente. ¿Qué estará buscando el Señor? Mañana, entre paréntesis, quiero mandarle una fotografía de lo que está sucediendo hoy día, de lo que dice Isaías. Mi esposa, su pastora, me lo comentaba en la mañana, pero mañana le voy a mandar a usted esta fotografía, espero que la vean. De esa manera puedan entender lo que el Espíritu nos dice a cada uno de nosotros. Pues cuando miramos estas circunstancias angustiosas, conocemos el amor de Dios. Y cómo esta parábola el Señor muestra el verdadero sentimiento glorioso de Dios. En las tres parábolas que dice Lucas 15, siempre se vio la misericordia de Dios, el gozo, la alegría, como aquel pastor que encontró la oveja perdida, como aquella mujer que encontró la dracma perdida, había gozo, contentamiento. ¿Qué iba a pasar con este encuentro? ¿Qué iba a pasar con este encuentro de ese padre que tenía el sufrimiento, la angustia? Y como cuántos predicadores yo he oído respecto a esta parábola, y a cada uno el Señor Dios le ha dado un tipo de interpretación, una forma que allí nos lleva al centro de esta enseñanza, a mostrar el amor de Dios, cuánto Dios nos ama. Alguno decía allí que miraba a través de la ventana todos los días y mostraba el camino. Por aquí se fue mi hijo, decía el padre, un día por este camino lo voy a volver a ver. Era la esperanza, y es la esperanza de siempre, de Dios para cada uno de nosotros, que el hombre se vuelva de su mal camino, se vuelva allí del camino que lo arruinó, porque cuántos nos muestra la Escritura que también abarca, no conocíamos a Dios, tenemos
allí una cantidad de hermanos que no nacieron en este evangelio, pero vinieron del mundo con vicios, pobres, angustiados, enfermos. Sin embargo, el día glorioso llegó en que llegaron al conocimiento de Dios y obedecieron al llamado del Padre, que el cual en su sentimiento allí estaba haciendo este deseo que se vuelvan al camino de Dios. Bien dice la Escritura, y muchas veces yo lo he repetido, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino todos vuelvan al camino del Señor. Pero qué glorioso es este trayecto ahora camino, desde la desobediencia, de la angustia, allí de la aflicción, de la pobreza, del hambre, hacia el camino de Dios. Cómo el hombre allí llega a esta bendición y el encuentro glorioso en que allí estaba presentándose, en que el Padre miraba allí como un ser venía en el camino y el sentimiento lo llevó a decir, ese es mi hijo. Pero no venía como había salido lleno de riqueza, de grandeza, de honores, pero ahora venía abatido, pobre, angustiado, enfermo. Deseaba comer las algarrobas, por eso que se humilló al encuentro del Padre, que lo abrazó, lo cuidó, allí lo besó y ordenó esta bendición. ¿Cuál fue la alegría del Padre de haber encontrado a un hijo? Y por ello que vemos todo este relato que nos muestra la Escritura y que Jesús quiere representar a los fariseos de aquella época, cuánto Dios ama al hombre, que no ha venido a buscar justos al arrepentimiento, sino pecadores al arrepentimiento. Por ello sea bendecido el nombre del Señor y en ello alabamos a Dios por cuanto Él ha tenido misericordia y nos ha guardado, nos ha cuidado en su casa con esta bendición, con esta enseñanza que Dios nos ha dado y somos como príncipes dentro de una casa bendita y gloriosa como hijos del Señor. Por ello yo espero grandemente que el Señor bendiga cada día a su iglesia y miramos este encuentro, este desenlace tan maravilloso de parte de Dios, por un lado, en que recibe a su Hijo, y como yo siempre he leído esta parte, cuando el Padre oyó del Hijo que le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y hemos visto este encuentro glorioso, cómo el amor de Dios mostró para el hombre perdido, angustiado, toda la bendición. Y he retratado siempre que el mejor vestido se llama misericordia. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, pero el encuentro glorioso ha sido extraordinario, porque el hombre ha encontrado el camino que le faltaba y se ha arrepentido ante Dios. Pero nos faltan los sentimientos humanos que siempre están, como el hijo mayor cuando oyó la fiesta y preguntó qué es lo que había pasado. Y un jornalero, trabajador de la casa, le dice, ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el becerro gordo y se ha hecho fiesta porque le ha encontrado vivo. Y él no quería entrar. Y este era el sentimiento entre uno y en otros, en que allí unos se reciben y otros no se reciben. Por eso el Señor dijo estas parábolas, para que ellos entendieran que para nosotros es. Pero en este extracto de esta palabra, este favor tan glorioso que Dios nos muestra a favor de cada uno de nosotros, encontramos esta bendición, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida. Sin embargo, allí el Padre rogaba, porque la alegría de él era que había encontrado a su Hijo. No importaba los bienes materiales que se habían desperdiciado. Dios nos entregó a nosotros bienes, nos entregó a nosotros inteligencia, sabiduría. Dios nos hizo desde que nacimos con esta bendición extraordinaria, y por ello que no podemos perder esta bendición que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría, fuerza allí para trabajar, para luchar. No perdamos esa bendición, porque vamos a encontrar más tarde, ¿no es cierto?, una sociedad de cuánto se queja, de cuántos robos, cuántas angustias, cuántos asaltos hay, y cuántos hijos de esta nación no tienen la abundancia de pan, encarcelados, angustiados, pensando, ¿por qué hice esto? Hay sentimientos que tocan a los hombres y deseos de nunca más hacerlo. Le pasa a todos los hombres.
pero gracias a Dios que muchos han alcanzado esta libertad y han sido fieles al Señor para servirle, para agradecer lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Por eso Dios les guarde a ustedes. Sea un sentimiento de bendición para que seamos fieles siempre al Señor, sabiendo esta condición que Dios nos ama. Y con el testimonio, estando perdido como de cuántos sin esperanza ninguna, pero Dios nos puso en este camino de bendición para servirle a Él. Dios te guarde a ti, Dios guarde a la iglesia, Dios guarde a la familia, Dios guarde allí los hogares que no sean destruidos. Hay allí un himno que cantamos siempre cuando había un matrimonio, pero si leemos allí la letra de ese matrimonio, como un hombre desea volver a su hogar, y decía él en su himno, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Por eso no deshagas tu hogar, esté junto, vive siempre, y la palabra de Dios, la bendición de Dios estará con cada uno de vosotros, porque hemos conservado como Dios nos ha puesto. No pensemos en mirar afuera de esta hacienda que Dios nos ha dado, sino que contemplemos cuánta bendición hay al lado nuestro, cuánta paz, cuánta tranquilidad, cuánto respeto para cada uno de nosotros, porque el Evangelio es lo más glorioso, lo más hermoso, y Jesús nos retrata de esta manera para que le sirvamos a Él. Dios añada bendición a estas palabras y sean para usted allí algo para mirar, para engrandecer el nombre del Señor. Yo quiero agradecer al Señor por esta bendición que Dios pone estas palabras, estos sentimientos que sirvan allí para cada uno de nosotros. Por eso, antes de terminar, quiero rogar al Señor una bendición para todos ustedes. Mi Padre bueno, gracias le damos en esta hora por su amor y misericordia que nos concede. El haber oído, Señor, tu palabra bendita. Tú pusiste estas palabras en mis labios. Permite que sean de bendición para nuestro pueblo. En grande manera bendigas todos los hogares, todas las familias, todos los matrimonios. Bendiga a los hijos, a los nietos. Guárdales a cada uno de ellos. Provéele todas las cosas en este momento de circunstancias. Cuando las puertas se cierran, permite que a ninguno de ellos le falte nada. Bendiga todas sus expresiones de trabajo. Ábrete una puerta para que lo tengan el sustento constantemente y tu bendición sea con todo tu pueblo. Te rogamos también por tus siervos, algunos, Señor, afectados. Yo te ruego que tú hagas misericordia y guarde, Padre mío, en grande manera aquellos que están por delante de nosotros. Bendice tu obispo, Señor, bendiga a su familia y por misericordia esa bendición también alcance a cada uno de nosotros. Lo ruego por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano.